Iniciamos entonces la unidad 11 de Historia del Pensamiento Filosófico, que se concentra en la filosofía Yo-Tú del filósofo Martin Buber, un filósofo existencialista, y a lo largo de esta unidad voy a pretender de que entiendan cuál es la naturaleza del diálogo, cuál es su ontología, su análisis y cómo ese diálogo directamente va a incidir en el hombre actual, es decir, en la forma en que nos comunicamos. Es el diálogo yo-tú. Soy la profesora Silvia García de Sosa y bienvenidos al aula. Martin Buber nace en Viena en el año 1878 y muere en Jerusalén en el año 1965. Es un filósofo hijo de israelíes, pero nace en Austria, y por eso es que, apegado a las costumbres israelíes y a la cultura israelí, es que se lo reconoce como un filósofo austríaco israelí. Su obra principal es Yo-Tú, es la filosofía dialógica o del diálogo. Es una filosofía que va a superar la filosofía dialéctica que habíamos visto con anterioridad en Guillermo Federico Hegel, aquella parte de la filosofía que consideraba que solamente podía avanzar el espíritu absoluto y no así los seres humanos, a los cuales simplemente se los utilizaba como una tesis, una antítesis o una síntesis, es decir, para la contradicción. En cambio acá con Martin Buber ya no considera al ser humano como una marioneta del absoluto, sino que considera que es un ser que posee una tendencia natural y primordial al diálogo yo-tú. Entonces, su filosofía va a ser la filosofía del yo-tú y siempre va a estar vinculada a aquella ontología del diálogo, es decir, el análisis del diálogo original como aquel que nos vincula a las naturalezas humanas entre sí. Es decir, el hombre tiene varias esferas en las cuales se desarrolla, pero acá vamos a ver la esfera del diálogo entre humano y humano. Al respecto de esta dialógica, ¿qué es el diálogo? Dice Buber, que es una forma en que uno se convierte hacia el otro y a su palabra, es decir, que implica el respeto y la aceptación del otro a través del diálogo y de su palabra. Y esto implica conectarnos con el otro a través de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad, tratando de leer el sentido de las palabras, es decir, comprender las palabras. Eso es una filosofía del diálogo o dialógica. La filosofía del diálogo lo coloca a Martin Buber dentro de los filósofos existencialistas, que eran aquellos que consideraban que la existencia era primero y que a partir de ahí el hombre desarrollaba su esencia. Es decir, el hombre no nace, sino que el hombre se hace dentro de la filosofía existencialista y es el ser que se construye a través de la existencia el que nos va a dar, en definitiva, una marca prioritaria y primordial de este diálogo yo-tú. Entonces, el yo-tú implica las relaciones entre el hombre y el mundo y entre el hombre y el hombre y el hombre y la divinidad. Es decir, que establece la existencia Buber de tres esferas en las cuales se desarrolla el hombre. Una es la esfera de su vínculo con la naturaleza, en eso Buber habla de la relación yo-ellos. Otra es el vínculo del hombre, de ese yo, con el otro hombre, que es la relación yo-tú. Y por último, el vínculo del hombre directamente con la divinidad. Es decir, en esas tres esferas se va a desarrollar la filosofía yo-tú.